El objetivo de esta presentación es dejarles la información de las imágenes multiespectrales más conocidas. En realidad son más conocidas aquí en la zona por dos motivos, uno por la accesibilidad y el otro es por las características de la imagen. Son de utilidad para los campos de la actividad agropecuaria y forestal. Si bien son muchísimas las imágenes que existen, este listadito sería un poco un resumen de ese gran listado que existe. Recordemos que las imágenes multiespectrales eran imágenes compuestas a su vez por varias imágenes que se denominaban bandas, que en su origen cada una de esas bandas sería una imagen en escala de grises a las cuales se le puede asignar color. A tres de las bandas se le puede asignar a cada una uno de los colores primarios, con lo cual luego se va a generar la composición colorida. Y una de las características es que de esta forma podemos utilizar también el infrarrojo, ya sea en infrarrojo cercano o otras partes del infrarrojo. Asignándole un color podemos visualizar el infrarrojo que no sería visible por el ojo humano a simple vista. Entonces, esta parte de las bandas se denomina composición de la imagen, mientras que la combinación RGB o combinación colorida sería la parte de asignarle los colores para visualizar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los términos composición y combinación, eh, en algunos autores los intercambian, o sea, hay que leer con atención porque no está tan claro o tan fijo cuál término se usa para cuál de las dos variables. Entonces la imagen multiespectral tiene muchas bandas, o sea, está compuesta por varias bandas y uno puede visualizar tres, asignándole a cada una de esas tres un color. Entonces esta parte sería la parte visual y esta sería la parte que el informática, o sea, el software va a seguir considerando todas estas bandas. Si bien nosotros podemos ver tres, cualquier proceso que hagamos automatizado a través de un software va a seguir considerando todas las bandas que tenga la imagen. Bien, este es un listado de las imágenes más conocidas, empezando por la menor resolución, el menor tamaño de píxel, que sería la mayor resolución espacial, hasta la menor resolución espacial, que sería el mayor tamaño de píxel. Lo que ocurre es que varias de estas imágenes toman distintos tamaños de píxeles en distintas bandas, por lo tanto, esta está ordenada en base a la banda que menor tamaño de píxel tenga. Por eso van a ver que, por ejemplo, Landsat acá aparece con 15 metros porque tiene una banda que es la pancromática que está en 15 metros, aunque todo el resto de las bandas para armar una imagen multiespectral estaría en 30 metros. Pero bueno, es simplemente para darle algún ordenamiento. Entonces acá lo que vemos empieza en 31 centímetros de píxel, la mayor resolución, llegando a 20, aunque como les dije recién, 30 metros sería una multiespectral de Landsat en media resolución. Y después existen otras imágenes que tienen resoluciones de tamaño de píxeles mucho más grandes, pero que un poco para nuestros objetivos que vamos a trabajar en principio más a nivel detalle, son un poco baja la resolución. Bien, empecemos por una de las más conocidas que es Landsat 8. Un poco lo que vamos a ver simplemente es las bandas que las componen a cada una de las imágenes. En este caso Landsat es de la NASA, del Servicio Espacial o Agencia Espacial de los Estados Unidos, y se encuentra disponible en forma gratuita en distintos catálogos de imágenes. Está compuesta por 11 bandas, de las cuales tenemos 3 en el visible, azul, verde y rojo. Tenemos acá 3 en el infrarrojo y otras bandas más. Una tendencia de los satélites más modernos es comenzar con una banda en aerosoles costeros
y luego tener recién la banda azul, verde y roja, que serían las del visible, y los infrarrojos. La resolución, como les decía, prácticamente todas las bandas están en 30 metros. Hay un pancromático que es en 15 metros. Que el pancromático, yo les había mencionado en la presentación anterior, es una banda que toma ampliamente el espectro. Si ustedes se fijan acá, 0,5 a 0,68 estaría incluyendo prácticamente desde el final del azul hasta el final del rojo o inicio del infrarrojo. Entonces sería una imagen en escala de grises que incluye prácticamente todo lo visible y según el satélite es un poco más amplio o un poco más estrecho. Bueno, en este gráfico vemos que hay información de muchos satélites. Tenemos el Landsat 8, tenemos el Sentinel, que va a ser la imagen con la que más vamos a trabajar, Sentinel 2. Tenemos Landsat 7, Aster, MODIS, o sea, lo que está mostrando aquí es a lo largo del espectro electromagnético, desde los 400 nanómetros o 0,4 micrómetros hasta más allá de los 13.000 nanómetros, donde toman las bandas cada una de esos satélites. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, la banda 1 del aerosol costero del Landsat 8, y en Sentinel es prácticamente igual. En realidad no es una banda que vamos a utilizar, pero sí, por ejemplo, el azul. El azul entre Sentinel y Landsat 8 es prácticamente igual, sin embargo el verde podemos ver que es mucho más amplio lo que toma Landsat que lo que toma Sentinel. Lo mismo pasa con el rojo. Y cuando vamos al infrarrojo cercano, el de Landsat 8 es estrecho y en Sentinel tenemos la banda 8 que es mucho más amplio, pero a su vez tenemos una 8A que es más estrecho el espectro en el que toma. Entonces este gráfico muestra eso, qué parte del espectro toma en cada banda, cada satélite y podemos usarlo comparativamente. Y este fondo que se ve en gris sería cómo se comporta en las distintas longitudes de onda la reflectancia de la superficie terrestre. O sea, acá en esta parte refleja mucho la sumatoria de las distintas coberturas que hay. Y acá, por ejemplo, es una zona de vacancia, o sea, no habría ninguna superficie terrestre que refleje en esta longitud de onda. Y lo interesante es que los satélites modernos están poniendo una banda en ese lugar, porque eso les va a indicar lo que refleje en la banda 9, por ejemplo, de Landsat 8 o la banda 10 de Sentinel. No va a ser una superficie terrestre, sino humedad o vapores en la atmósfera o otras cosas en la atmósfera que generen reflectancia. Entonces con eso se hacen máscaras de nube, corrección de nieblas y ese tipo de cosas. Otro satélite también de disponibilidad gratuita es el Resourcesat, que es de la ISRO. ISRO es la Agencia Espacial de la India. Lo que tiene este satélite es que no toma el azul, toma el verde, el rojo y el infrarrojo cercano y un infrarrojo más allá, que sería este acá. Entonces es un satélite de pocas bandas y lo que tiene como característica interesante es que tiene 24 metros, un poco más chico el píxel que una imagen Landsat. Aquí están las especificaciones de cada banda, el rango de longitud en el que trabaja, y este sensor, que sería el de mayor resolución, está en 24 metros. También tiene un sensor en 56 metros. Y esto, por ejemplo, esta característica que también todos los satélites en alguna información se puede conseguir el dato, es cuánto cubre en cada pasada. O sea, cuanto menor sea la resolución, por lo general es mayor el área que cubren cada vez que pasan. 740 kilómetros sería el ancho que barre al pasar el satélite, y en el sensor de 24 metros de píxel baja a 140 porque los píxeles tienen mucho más chicos los píxeles, mayor resolución espacial, entonces el ancho de barrido. Y este es otro dato importante, que es lo que se denomina periodo de revisita, que sería la resolución temporal. O sea, es cada 5 días
contra 24 días. Esto está dado normalmente relacionado a los dos datos que vimos antes. O sea, cuanto más angosto sea la pasada, va a tener que dar más vueltas alrededor del planeta para poder cubrirlo completo, va a demorar más en volver a pasar por el mismo lugar, y cuanto más ancho va a demorar menos. Bueno, Sentinel-2, que va a ser un poco el satélite que vamos a estar utilizando más, o sea, las imágenes de este satélite. El Sentinel-2, hay dos A y dos B, pero en características son exactamente los mismos, lo único que son dos para poder justamente reducir ese periodo de revisita, o sea, aumentar la resolución temporal, tener menos tiempo entre una pasada y otra. O sea, va a pasar un satélite y luego va a pasar el otro, pero las características de la imagen de ambas son idénticas. Lo que tiene es que toma 12 bandas, pero esas 12 bandas, como vemos en esta columna, hay de 60 metros, de 10 metros y de 20 metros. Entonces, nosotros podemos armar una imagen de 10 metros de resolución, también de disponibilidad gratuita, usando las bandas 2, 3, 4 y la 8. Solamente esas cuatro bandas. Si usamos esas cuatro bandas, vamos a tener una imagen en máxima resolución para ese satélite. También podemos armar una imagen con todas las bandas, lo cual va a ser un potencial para trabajos automatizados. O sea, si vamos a usar identificación visual, por ahí nos conviene trabajar con las bandas de mayor resolución o incluir las de 20 metros, tal vez también sea una opción, pero con las de 10 metros por lo general anda bien. Pero si hacemos un trabajo automatizado, siempre va a ser bueno tener más bandas para sumar más información para el software para que pueda analizarlo. Los Sentinel pertenecen a la Agencia Espacial Europea, son un satélite bastante nuevos y están disponibles a través del catálogo de la Agencia Espacial Europea. Ya vimos algo de cómo toman las imágenes y acá lo vemos de vuelta. O sea, las bandas en 10 metros serían azul, verde, rojo e infrarrojo cercano, mientras que en 20 metros hay imágenes en el infrarrojo cercano y en ese tramo que va entre el rojo y el infrarrojo que se denomina eje de rojos. Y en 60 metros tiene el aerosol costero, algo en infrarrojo cercano y ya algo en infrarrojo de onda corta o infrarrojo medio. También tenemos el CIBERS o el satélite chino brasileño, que en realidad ya va por la versión 4. En versiones anteriores tuvieron algunos problemas y salieron de disponibilización las imágenes. Hoy en día está disponible la versión 4, donde tiene una característica que le compite a la Sentinel, con una imagen del sensor PAN que toma una pancromática en 5 metros de tamaño de píxel, pero toma multiespectral en banda verde, rojo e infrarrojo cercano, sin tomar el azul. Toma en 10 metros, entonces uno podría tener una imagen compuesta en 10 metros como en Sentinel. La única desventaja con que cuenta es que esa imagen de 10 metros no tendría el azul. O sea, no podríamos generar una imagen color verdadero, por ejemplo, y alguna de las combinaciones RGB más usadas, eh, habría que elegir otras que no utilicen el azul. Y recientemente se lanzó en diciembre del 2019 el 04A de Sivers, que tiene característica que superaría a lo que es la Sentinel, porque va a incluir en pancromática con 2 metros de píxel, o sea, ya está produciendo imágenes, solo que todavía no están disponibles en los catálogos, y una multiespectral de 8 metros de tamaño de píxel, y esta sí va a incluir el azul, verde, rojo, infrarrojo cercano. Entonces tendríamos 4 bandas en 8 metros y una banda pancromática de 2 metros que permitiría hacer un realce para interpretación visual, achicar los píxeles a 2 metros. Con lo cual, al disponibilizarse esta imagen, estaría superando a Sentinel
por poco, pero 2 metros de diferencia entre 8 y 10 metros es significativo, así que sería un buen producto. Como les decía, esto es una cooperación entre China y Brasil, entre las agencias espaciales chinas y brasileñas y agencias de investigación china brasileña. Desarrollaron esta serie de satélites que va por el quinto satélite, porque el 4A sería el quinto lanzamiento. Un producto que está disponibilizando en forma gratuita. Supongo que el 04A también va a estar disponible gratuito porque los anteriores vienen todo disponiéndose a disposición del público. Y aquí entramos a los satélites comerciales o productos comerciales. Veníamos viendo la presentación de mayor tamaño de píxel a menor tamaño de píxel, o sea, de menor resolución a mayor resolución. Y normalmente los satélites comerciales apuntan a mayores resoluciones espaciales, o sea, menor tamaño de píxel, aunque muchas veces para eso reducen la cantidad de bandas. En este caso, Black Bridge, denominaba anteriormente Rapid Eye, es un satélite que presenta imágenes de 5 metros de píxel en las bandas del visible, una en eje de rojo y una en el infrarrojo cercano. Acá vemos dónde estarían situadas esas bandas, incluso en comparación con la firma espectral. El eje de rojos es en ese salto que se produce en la reflectancia generalmente en la vegetación entre el rojo y el infrarrojo cercano. Esto se conoce que funciona como una especie de índice que indica productividad, estado sanitario y distintas cuestiones del estado de la vegetación. Esas son las bandas que obtiene ese satélite. Otro satélite comercial es el Iconos, que se comercializa por Digital Globe. Hoy en día recientemente cambió su denominación a Maxar o pasó a ser parte de Maxar, no sé bien cómo es el proceso. Normalmente se comercializa a 1 metro de tamaño de píxel, sin embargo si miramos las características, la mayoría de las bandas están a 4 metros, pero al tener una banda en 1 metro, que es la pancromática, que sería viendo en este gráfico, la pancromática en este satélite toma todo el azul, todo el verde, todo el rojo y el infrarrojo cercano en una sola imagen, pero usan esa banda de 1 metro para dividir los píxeles, digamos, o sea, es lo que se llama un realce. Permite subdividir los píxeles de las otras bandas a 1 metro y se puede comercializar así. O si no, en las bandas puras en 4 metros. Otra imagen comercial es GeoA. También 3 bandas en el visible, una banda en el infrarrojo cercano y una pancromática que incluye desde el azul, verde, rojo y parte del infrarrojo cercano. La del pancromático nuevamente es de mayor resolución, medio metro de resolución contra 2 metros que tienen las otras. Se suele comercializar en la resolución dada por la pancromática. Y también vemos que siempre se mantienen en pocas bandas. Ahora vamos a ver justamente una excepción a esto, que aparece ya en esta tabla, pero la vamos a ver en la siguiente diapositiva, que son los Worldview. Acá vamos a ver el QuickBird, que también trabaja en las bandas del visible y una del infrarrojo cercano. En este caso también tiene una pancromática. Prácticamente no hay novedad con respecto a los otros satélites. También comercializado, prácticamente toda la comercialización de imágenes se centra hoy en día en esta empresa. Bueno, acá está la información en cómo están las bandas en el espectro, que sería la representación gráfica de esto aquí debajo, y está comparado con los Worldview.
Aquí tenemos las imágenes Worldview, que son 3 satélites que tomaban las imágenes, desde el primero que toma solo pancromático, el 2 que toma pancromática, lo visible, infrarrojo cercano e infrarrojo de onda corta. Que la característica acá por ahí nueva como novedad es que aparece el amarillo como una banda, que ningún otro satélite se había visto. Y después tenemos Worldview 3 que toma un montón de bandas, un sinnúmero de bandas que se puede considerar prácticamente hiperespectral. El aumento de la cantidad de bandas, o sea, subdividir el espectro, normalmente responde a usos muy específicos, o sea, cuando se conoce que cierta característica de cierta cobertura del suelo se manifiesta en una longitud específica de onda, eh, ahí son útiles este tipo de imágenes o índices sacados entre dos bandas, pero son aplicaciones más específicas. Puede ser en la investigación o ya en el conocimiento de alguna característica, ya sea de enfermedad, vegetación, ya sea de presencia de minerales en suelo, distintas características o cuestiones atmosféricas también, que si se conocen específicamente dónde se produce la mayor diferenciación, se le da el potencial a esto. Para el uso más básico de identificación de usos o coberturas de la tierra, incluso para lo que son índices de productividad y de sanidad, normalmente se mantiene dentro del visible más infrarrojo cercano y algo en el infrarrojo de onda corta, ya es suficiente. Y si hablamos de interpretación visual, prácticamente con infrarrojo cercano y el visible es suficiente. En esta tablita en realidad es una tablita práctica para consultar en el caso específico de que uno conozca, por ejemplo, que algún uso, vamos a citar un ejemplo, si queremos diferenciar dos especies vegetales y sabemos que la mayor diferenciación se da en los 720 nanómetros, entonces podríamos mirar acá qué bandas de qué imágenes o de qué satélites están en esa longitud de onda. Sería una cuestión específica, pero existen este tipo de tablas justamente con esa idea de poder comparar los distintos productos para poder ver, estos son comparación de todos los productos comerciales. Bueno, los catálogos públicos que permiten acceder a imágenes, o sea, son aquellos catálogos que simplemente con crearse una cuenta de usuario uno puede descargar imágenes. Serían el de la Agencia Espacial Europea, que es el Copernicus Open Access Hub, el Servicio Geológico de los Estados Unidos a través de Earth Explorer y la Agencia Espacial Nacional de Argentina, Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE, tiene su catálogo con algunos productos también. Y tenemos CIBERS, que está a través del INPE de Brasil, el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, disponibiliza las imágenes de CIBERS y de algunos otros satélites. O sea, la mayoría de los catálogos tienen disponible varias, o sea, no solamente las de producción propia, sino que también uno puede obtener las imágenes de las otras imágenes gratuitas de otras agencias espaciales. Una cuestión importante es que casi siempre vamos a estar trabajando con alguna de las bandas de los satélites. Por ejemplo, le había mencionado en Sentinel que si queremos componer en 10 metros vamos a usar la banda 2, 3, 4 y 8. El tema es cuando que componemos una imagen con esas bandas y la subimos a un sistema de información geográfico, el sistema nos va a decir banda 1, 2, 3 y 4. O sea, según el orden simplemente con que fue cargada. Entonces, para mencionar después en un trabajo, en una publicación, tenemos que recordar que lo que el software
nos está diciendo como banda 1, en realidad corresponde originalmente a la banda 2 del Sentinel, lo que era lo que menciona como 2 correspondía a la 3 y así sucesivamente. Entonces, las distintas combinaciones de colores, por ejemplo, si hacemos color verdadero, nosotros le vamos a estar asignando color rojo a la banda 3 del que vamos a ver en el software en base a este ejemplo, ¿no es cierto? Pero esa banda 3 originalmente era la B4, o sea, banda 4 de Sentinel. El verde le vamos a asignar a la banda 2, pero esa originalmente era la banda 3, y el azul a la banda 1 en el software, pero originalmente era la 2. Entonces en el software nosotros vamos a decir que hicimos una combinación RGB 3, 2, 1. Pero para citarlo, mencionarlo en un trabajo, tenemos que poner RGB en base a la banda original, o sea, 4, 3, 2. Esa es la denominación correcta, porque una persona que lea no va a saber qué bandas teníamos nosotros cargadas en nuestro programa, entonces con esto va a creer que se usó el aerosol costero, el azul y el verde. No, y en realidad se usó el azul, el verde y el rojo. Entonces hay que poner los números originales para que una persona pueda leer. Entonces aquí hay un par de tablas donde están cargados cómo aparecerían los números de las bandas. Esto sería la banda en el programa y a qué número original de la banda correspondería en estos satélites. Bien, aquí veríamos cómo se verían los números en Sentinel. Para que los números queden iguales en el SIG como en el original de la imagen, tendríamos que componer una imagen sin la banda 8A. Ahora, si esa banda nos es significativa, la necesitamos, lo que va a pasar es que acá hasta la 8 van a coincidir, pero la 9 va a ser utilizada por la 8A y a partir de ahí va a quedar un número corrido el valor de la banda del SIG con respecto a la original. Y bueno, aquí está para el caso de la imagen Black Bridge o Rapidae. Para las Worldview 2 y 3. Y eso sería la presentación. Muchas gracias.